Bien, seguimos en el estudio del libro de Gálatas. Un poco, subir un poco. Sí, es que se te ve la cara oscura. ¿Sí? Sí, ahora está. Bien, seguimos el estudio que estábamos haciendo en el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 3. Las palabras de Pablo para estos creyentes son unas palabras para confrontarlos, ¿no? Porque estaban abandonando el evangelio de la gracia de Dios y estaban volviéndose a un evangelio que es un falso evangelio, como todo evangelio que no sea el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y era un evangelio que había sido introducido en aquella iglesia de Galacia por los judaizantes. Eran judaizantes que trataban de añadir a ese evangelio los ritos judaicos, las ordenanzas de la ley, y querían que los creyentes se sometieran al legalismo, ¿no? De alguna forma. Pablo, que había sido un judío celoso por la ley, pues ahora está predicando un evangelio que a aquellos que ahora eran celosos por la ley les chirriaba mucho, ¿no? Y esto hizo que Pablo sufriera importantes persecuciones, sobre todo de parte de personas de su pueblo, con las que él había confraternizado anteriormente, ¿no? Como vimos, les habla unas palabras fuertes con el objetivo de que despierten, ¿no? Gálatas insensatos, le dice en el primer versículo. En el versículo tercero le dice: tan necios sois, ¿no? Y bueno, pues Pablo les muestra que la justificación delante de Dios únicamente es por la fe, no puede ser por guardar las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Esto queda claro a través de toda la Escritura. Pablo lleva a los Gálatas al Antiguo Testamento, les pone el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por fe y realmente pues la ley no podía añadir nada ni anular a esa justificación gloriosa con que Dios nos justifica a aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo, aquellos que cesamos de nuestras propias obras para echarnos completamente en los brazos de Dios y descansar en Él, en su obra redentora completa, ¿no? Habíamos visto en el versículo 19, en la última semana, que Pablo, lógicamente, hace una pregunta, ¿no? Si la ley no justifica al hombre, si por la ley nadie puede justificarse delante de Dios, entonces, ¿para qué sirve la ley, no? Y Pablo mismo da la respuesta, ¿no? Fue añadida, dice él, a causa de las transgresiones. Es decir, para darle al pecado un carácter acrecentado de transgresión. Antes de la ley había pecado, como vimos, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpaba de pecado, ¿no? Se pasó de pecado no imputado, donde no había ley, a pecado que era una transgresión y una rebelión contra el mandamiento de Dios, y por tanto tenía que cosechar todo el castigo que una ley quebrantada exige, ¿no? La ley quería mostrar al hombre cuán pecador era, ¿no? Como vimos en el argumento de Pablo en Romanos capítulo 7, ¿no? Cuando la ley dice no codiciarás, pues ese mandamiento hace que el pecado se eleve a su máxima actividad. Es como comunicarle nueva fuerza al pecado, ¿no? Por eso dice Pablo en 1 de Corintios 15:56 que el poder del pecado es la ley. La ley hace que el pecado brille con toda su maldad, que el pecado se eleve a una actividad completa en nosotros, ¿no? Entonces, ese era el propósito de Dios. Y mostrar, de paso, que solo en la gracia salvadora de Dios hay liberación, ¿no? de esa esclavitud, de esa tiranía que el pecado ejerce sobre el hombre, ¿no? Fue añadida, dice Pablo, a causa de las transgresiones, y continúa diciendo, hasta que viniese la simiente. La simiente es, evidentemente, Cristo, ¿no? Por medio de la muerte y resurrección de Cristo,
Dios nos ofrece una salvación perfecta y completa, y se ofrece por igual a judío y a gentil. Vimos que la ley, continúa diciendo Pablo en ese versículo 19, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley requirió un mediador, que era Moisés, y la ley fue entregada y fue impartida por el ministerio de ángeles, dice la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma, la necesidad, la participación de Moisés y de los ángeles muestra la distancia que había entre Dios y su pueblo, que era un pueblo pecador, ¿no? Bien, aquí nos quedamos la semana pasada, ¿no? Vimos que efectivamente la ley era un ministerio temporal hasta que viniese la simiente. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 20. El versículo 20 es muy importante. Dice, y el mediador no lo es de uno solo. La necesidad de un mediador en la ley mostraba que el hombre tenía que cumplir su parte del acuerdo en la ley. El hombre tenía que cumplir su parte del acuerdo. Y ese fue el fracaso del hombre bajo la ley. El hombre no podía cumplir su parte, evidentemente. El hombre no podía cumplir su parte por cuanto el hombre es pecador y el hombre no posee en sí mismo el poder para cumplir la ley. La ley exigía obediencia de aquellos que no podían obedecer la ley. Claro, los judíos con la ley pues la torcieron de tal manera que externamente o aparentemente ellos la estaban cumpliendo, según ellos. Evidentemente, cuando vino Cristo los confrontó y le hizo ver que no estaban cumpliendo nada de la ley, ¿no? Que se habían olvidado de los principios básicos de la ley, como eran la justicia, la misericordia, el amor, que estos eran palabras mayores dentro de la ley, era lo esencial de la ley, ¿no? Ellos se habían limitado a torcer la ley de tal forma que la habían rodeado de tradiciones, la habían rodeado de mandamientos de hombres, impresionante, ¿no? Algunas veces he oído algunas cosas que los rabinos introdujeron como ordenanzas para la ley y eran tan absurdas pero cosas realmente, todo superficial, todo absurdo, ¿no? Fijaros que habían caído en tal necedad y habían torcido de tal manera la ley que cuando vino el dador de la ley, lo llevaron a la cruz. Cuando vino el dador de la ley, el dador de su ley, que era Cristo, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y se creían que estaban cumpliendo la ley. Se creían que estaban cumpliendo la ley, que es lo más terrible, ¿no? Que ellos se creían que estaban cumpliendo la ley porque le hicieron un juicio con la ley. Le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el bendito? Y entonces Cristo lo dijo al sumo sacerdote, dice, tú lo dices, y de aquí en adelante veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dice, ha blasfemado, ha blasfemado, ha blasfemado. Evidentemente hubiera blasfemado si no hubiera sido Dios y si no hubiera sido el Mesías. Entonces, según ellos, le aplicaron la ley, lo llevaron a la cruz. Pero es que realmente él era Dios y era el Mesías. Entonces flagrantemente estaban incumpliendo la ley, evidentemente, ¿no? Ellos lo crucificaron como un blasfemo. Es un blasfemo y debe morir porque la ley, efectivamente, si vemos aquel caso en Levítico, no sé si es 24, que un hombre blasfemó el nombre de Dios, un hijo de una israelita y un egipcio blasfemó y lo apedrearon y murió. Efectivamente, el que blasfemare morirá, decía la ley, y lo llevaron a la cruz como un blasfemo porque se creían que estaba quebrantando la ley, pero realmente era el dador de la ley y se ajustó perfectamente a la ley. Lo que pasa es que la purificó de todas las tradiciones y de todas las cosas absurdas que ellos las tenían, ¿no?
Ellos nada más que estaban pendientes de si hacía esto, hacía aquello en el día de reposo, no veían las maravillas que hacía, pero estaban pendientes que si un sábado sanaba a un hombre que tenía una mano seca, que si un sábado sus discípulos arrancaban espigas para comer, que si un sábado o que si sus discípulos no se lavaban las manos para comer, de acuerdo al rito de los ancianos, y bueno, era vivir allí bajo esa atmósfera hipócrita, superficial, tenía que ser realmente algo espantoso. Por eso Cristo lo denunció con la fuerza, ¿no?, que lo hizo, porque aquella red que habían tejido de hipocresía y de falsedad había penetrado tanto que si no era con un golpe demoledor como le dio Cristo a todo ese sistema falso, hipócrita que habían creado, pues realmente no podía penetrar la verdad en ellos. Estaban tan saturados de mandamientos de hombres, de tradiciones, de cosas absurdas, de legalismo y demás, que Cristo tuvo que sacudir aquello con una fuerza espantosa. Lo sacudió. No nos tiene que sorprender que les dijera las cosas que les dijo, ¿no? Generación de víboras, hipócritas, hijos del infierno, hijos del diablo, porque realmente habían tejido allí el mismo infierno. Y eso es lo que hace realmente la religión en la mayoría de los casos con el hombre, ¿no? Le teje una red infernal alrededor que no puede, si no es el mismo poder de Dios, esas personas están tan cautivadas en las supersticiones religiosas, en las falsedades, que realmente, si no es el gran poder de Dios, esas fortalezas que la religión ha creado en las mentes de las personas son infranqueables. Solamente el poder de Dios, solamente el Espíritu de Dios, con un ariete potentísimo, como el poder omnipotente de Dios, puede derribar, ¿no?, esas cosas, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios en nuestras vidas, lógicamente. Derribó todo argumento, derribó toda fortaleza y llegó a nuestros corazones, nos llevó cautivos a la obediencia a Cristo, ¿no? Pero eso solo lo puede hacer Dios, solo lo puede hacer la oración, solo lo puede hacer el gran poder de Dios, ¿no? Si no, es imposible, ¿no?, que una persona que esté imbuida en esa falsedad y en esa superficialidad, en esa hipocresía, pueda liberarse, ¿no? Bien, como vemos, en la ley el hombre tenía que cumplir su parte del acuerdo, y esa fue, por decir de alguna forma, como he dicho, la debilidad de la ley. El hombre se le exigía obediencia y no podía cumplir la obediencia. Ahora hay una frase que es gloriosa, con la que se cierra el versículo 20, y dice, primeramente dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aleluya. Dios es uno. Esto es glorioso, esto es una verdad gloriosa. A veces no le damos mucha importancia a esta verdad al hablar de la unidad de Dios, de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios. Dios es uno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, de alguna forma nos está, al comparar el pacto en el que se necesitó como mediador a Moisés, y al decir ahora a continuación que Dios es uno, nos está diciendo que en el pacto de gracia que fue establecido en la promesa que Dios hizo a Abraham y que está basado sobre la fe humana, Dios era la única parte contratante. En la ley había, por decirlo así, dos partes contratantes, ¿no? Dios y el hombre. La ley unía a dos partes en un contrato, Dios y el hombre. Pero en el pacto de gracia, el pacto de fe, Dios es la única parte contratante. Es decir, todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Voy a explicar esto y con la ayuda del Señor a ver si entendemos esta gloriosa revelación de Dios que hay aquí en su palabra, ¿no? Mirad, cuando se hacía un pacto se hacía normalmente entre dos partes, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver cómo está ilustrado en la Escritura, ¿no? De una forma muy clara. Un pacto lo hacían dos partes. Entonces había una ceremonia que se hacía en ese pacto.
en ese pacto se partían animales por la mitad. Se cortaban unos animales y se ponían una parte frente a la otra, ¿no? Y las dos partes que hacían ese pacto pasaban por el medio de los animales. Pasaban por el medio de los animales y declaraban que el que incumpliera el pacto, el que rompiera el pacto, que le ocurriera lo mismo. Que le ocurriera lo mismo que a esos animales, que fuera destruido, que fuera muerto, destruido. Bien, esto vamos a verlo, por ejemplo, en un caso que se hizo. Vamos a ir al capítulo 34 de Jeremías. Capítulo 34 de Jeremías. En el capítulo 34 voy a poneros en antecedentes de lo que tenemos aquí. Voy a poneros en antecedentes. Habían venido los caldeos, los babilonios, a invadir el reino de Judá. El reino de Judá era la única parte del territorio de Israel que todavía no había sido conquistada. Las 10 tribus del norte habían sido llevadas cautivas por los asirios. El reino del sur, el reino de Judá, era el único que quedaba. El reino de Judá tenía Jerusalén como capital. Entonces, como castigo por el pecado de los judíos, Dios envía a Nabucodonosor. Los judíos estaban haciendo cosas abominables. Estaban violando toda la ley, estaban adorando a otros dioses, estaban oprimiendo a los débiles, a los huérfanos, a las viudas, estaban cogiendo a sus hermanos como esclavos y no dándoles libertad, cuando Dios había dicho que cuando un hebreo por necesidad se vendiera a otro hebreo, no lo iban a tratar como esclavo, sino como un siervo, le iban a dar unos privilegios y a los 7 años saldría en libertad. Pues no estaban haciendo nada de esto, se estaban enseñoreando de los más débiles, estaban derramando sangre. Cuando querían los gobernantes una propiedad, cogían y mataban al que tenía esa propiedad para apropiarse de ella. Estaban ofreciendo sus hijos a los dioses, estaban quemándolos, estaban haciendo adulterio. Bueno, una serie de pecados terribles, ¿no? Se pueden ver en los profetas, se pueden ver en Jeremías, se pueden ver en Ezequiel, se pueden ver en Isaías y en otros profetas. Era terrible, ¿no? Entonces Dios le advierte una y otra vez por medio de sus profetas que se vuelvan a Dios, no se vuelven. Y entonces llega la invasión que Dios había profetizado. Viene el reino de Babilonia con Nabucodonosor a la cabeza, empieza a conquistar ciudades de Judá y llega hasta la misma Jerusalén. Llega hasta la misma Jerusalén y la sitia. Hace un sitio a Jerusalén y entonces pues se dan cuenta enseguida, la gente, por decirlo así, le vio la oreja al lobo y entonces empezaron a buscar a Dios, no de una forma genuina sino superficial, pero bueno, hicieron algunas cosas que denotó que estaban aterrorizados. Entonces vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 nos dice esta situación que yo acabo de presentar, ¿no? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, y contra todas sus ciudades. Vale, nos quedamos ahí. Vale, una de las cosas que hizo el rey Sedequías fue, por este arrepentimiento superficial que he dicho, coge y promulga libertad a todos los siervos hebreos. A todo el que tuviera un siervo hebreo, pues este hombre se vio allí sitiado, vio que la ruina y que el desastre estaba cerca. Y bueno, pues de alguna forma hubo ahí una especie de arrepentimiento superficial y entonces promulga libertad a los siervos de los hebreos. Versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad.
que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Dios dijo, bien, yo voy a retirar los ejércitos de Babilonia. Dios da la oportunidad siempre al hombre de arrepentimiento, ¿no? Y de alguna forma también con esto prueba el corazón, ¿no? Con esto probó el corazón de ellos. Entonces Dios dijo, bien, habéis hecho esto, me ha agradado. Dios, fijaros el poder de Dios. Dios tiene poder para mover un ejército impresionante como era el ejército de Babilonia, con todos los reinos del norte, y llevarlo allí. Y Dios tenía el mismo poder de coger y quitarlo. Era Dios el que estaba obrando. Es Dios el que obra cuando no se mueve nada en la tierra sin que Dios lo autorice. No se mueve un ejército en la tierra sin que Dios lo autorice. No se dispone nada en la tierra sin que Dios lo autorice. Entonces el pueblo dijo, lo he traído, me lo llevo. Lo quita de ahí. ¿Vale? Quita el ejército y lo saca de Jerusalén, ¿no? Había ido. Lo saca de Jerusalén, ¿no? En su gracia Dios lo saca. Pero resulta que cuando el ejército se va, los príncipes, los gobernantes, los grandes dicen, ¿pero qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? Hicieron un pacto. Hicieron el pacto, que estoy diciendo, partieron las mitades y pasaron por entre medio que iban a promulgar libertad. Pero cuando se va el rey de Babilonia dice, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No hemos quitado todas estas... y estos se han ido ya y tal. Venga, otra vez para acá. Y otra vez tratan de subyugar a sus hermanos. Fijaros lo que dice. Fijaros lo que dice. Versículo 11. Dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Ahora viene la palabra de Dios. Versículo 12. Vino pues palabra de Dios a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ella. Esto es lo que quería que llegáramos, ¿no? Habían hecho el pacto, habían partido los animales, habían pasado por en medio de ellos y ahora habían roto el pacto, ¿no? Entonces Dios, lógicamente, se aira contra este pueblo que había quebrantado este pacto, porque los pactos que se hacían delante de Dios eran serios. Cuando el pueblo allí en el monte Sinaí dijo, nosotros obedeceremos todo lo que Dios ha dicho, Dios tomó en serio esa palabra. Estaban haciendo un pacto entre ellos y Dios. Dios tomó en serio aquella palabra. Dios tomaba en serio los pactos que Dios hacía con su pueblo. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora la maravilla de la gracia. Vamos a ver la maravilla de la gracia.
Dios hace un pacto con Abraham, aleluya, un pacto de gracia, un pacto incondicional, un pacto que el hombre no tiene nada que hacer en ese pacto. El hombre, Dios es el que lo hace todo, Dios es el que dice yo haré, yo pondré, yo perdonaré, todo es obra suya, ¿no? Y mirad lo que ocurre con este pacto. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Dice, leemos el versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahora la maravilla esta, fijaros. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los casmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aleluya. Este pacto es un pacto de gracia, es un pacto incondicional de Dios. Dios durmió a Abraham, Dios lo durmió, porque este pacto está basado en la promesa de Dios. Este pacto se basa en la promesa de Dios. Y Abraham no pasó por el medio de los animales, solo pasó Dios. Vio una antorcha que pasaba entre los animales. Abraham no pasó, Dios lo durmió porque Abraham no hizo promesa alguna. Toda la promesa es de Dios. Toda la promesa es de Dios. El pacto de gracia, que está basado sobre la fe humana, que nos alcanza a nosotros, porque Dios le dijo en otra parte del libro que íbamos a ser benditas, en su simiente todas las naciones. Ese pacto es un pacto de gracia, es un pacto incondicional. El hombre no hace nada, el hombre no provee nada. El hombre lo único que hace es recibir lo que Dios ofrece. Esa es la gracia de Dios. Ese es el pacto que hizo Dios con Abraham, y en eso se basa el nuevo pacto. El nuevo pacto está basado en la sangre de Cristo. El hombre lo único que hace es recibir las bendiciones.
El hombre no puede hacer otra cosa, el hombre no puede pasar, porque si el hombre pasa, el hombre no podría cumplir. Entonces Dios durmió a Abraham. Dios nos ofrece las promesas. Las promesas aquí en este caso fueron para el pueblo terrenal, pero en el nuevo pacto que Dios hace por medio de la sangre de Cristo, que es un pacto igualmente de gracia, igualmente incondicional, que muestra la soberana gracia de Dios, es un pacto en el cual nosotros no tenemos que pasar por entre las partes, pasa Jesucristo. Jesucristo pasa, y es un pacto que, como ha estado orando Enrique en su oración, es un pacto mucho mejor, mucho mejor. Es cierto que en el nuevo pacto hay un mediador también, igual que el pacto antiguo tuvo Moisés, pero el mediador que tenemos en el nuevo pacto es Cristo, que es un mediador mucho más elevado que Moisés, porque murió por nosotros y se ha convertido en nuestro sumo sacerdote y abogado. O sea, que es un mediador que de todas a todas nos interesa. Moisés actuó como mediador, pero en muchas ocasiones falló, se quejó contra Dios: ¿por qué me pones la carga de este pueblo? ¿Por qué me haces que me van a apedrear? Que no sé qué. Una vez golpeó a la roca cuando Dios le había dicho que no la golpeara, ¿no? Entonces, un mediador que de alguna forma falló, aunque realmente fue una persona ejemplar, ¿no? Pero no era perfecto, no era el mediador que realmente el hombre necesita para su estado. El mediador perfecto es Jesucristo. El mediador perfecto es Jesucristo. Jesucristo es el superior, como dice el libro de Hebreos. Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es superior a todo. Es superior a los profetas. Los profetas, que algunos de ellos fueron tuvieron una altura moral muy elevada, pero Jesucristo es superior. Jesucristo es superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dice Hebreos: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo es superior a Moisés, mucho más superior, porque dice el capítulo 3 de Hebreos, ¿no? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos la esperanza y la confianza en Él. Entonces es superior, porque Moisés de alguna forma era un siervo que trataba de encauzar, pero es que nosotros, Dios, por gracia y por misericordia, nos ha hecho su casa, y Él está en nuestra vida, en su casa. Hemos sido hechos morada de Dios por gracia, en esa salvación, en esa gloriosa salvación, en esa bendición que Dios prometió a Abraham, que le dijo que en su simiente serían benditas. Él nos ha hecho su morada. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces es maravilloso. Él es superior a Josué, que vino después de Moisés, porque dice Hebreos 4, dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Entonces el reposo que nos da a nosotros es un reposo eterno, es una redención ya consumada. El reposo que se le prometió al pueblo de Israel era un reposo en una tierra que siempre iban a estar ahí de conflicto y de problemas, como vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Pero el reposo que nos da a nosotros es un reposo eterno, es un reposo glorioso, basado en una redención, en una obra completamente acabada, ¿no? Es superior a Aarón y a los sumos sacerdotes, como dice a partir del capítulo 5 de Hebreos, donde nos dice que estos sumos sacerdotes eran hechos sumos sacerdotes sin juramento, eran por descendencia,
y morían y tenía que suplir otro, pero nos dice que este fue hecho con juramento, el nuevo sumo sacerdote, con el juramento del Padre que le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿no? Y además de eso, su sacerdocio es permanente, por cuanto vive para siempre, no tiene que ser sustituido por nadie, ¿no? Es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, nos dice ese libro de Hebreos, porque padeció en todas las cosas como nosotros, y es poderoso para socorrernos, ¿no? Y nos exhorta a que nos acerquemos a Él, al trono de la gracia, para hallar misericordia, ¿no? Entonces, este nuevo pacto es glorioso, es un pacto superior, no moralmente, porque moralmente podemos decir que el aspecto moral no cambia, los aspectos morales de Dios no cambian, es superior en cuanto a su eficacia, por cuanto tiene promesas incondicionales. La promesa de la ley era: si guardares mis mandamientos, pero en el pacto de gracia dice: yo haré, yo pondré, yo seré, yo perdonaré. Entonces la obra es suya. Lo único que nos toca a nosotros en este pacto de gracia es recibir por fe todas las grandiosas promesas que Dios nos ofrece. En el pacto de la ley la obediencia era por temor. En el pacto de gracia la obediencia es fruto de un voluntario, de un corazón que está rendido a Dios, ¿no? Entonces, esas son las maravillas de la gracia, esas son las maravillas de este glorioso pacto, ¿no? El nuevo pacto también garantiza la conversión y la restauración futura de Israel, porque también dice Jeremías 31 que Él extenderá ese nuevo pacto a Israel, lo extenderá y ellos volverán a ser su pueblo y estarán en esa situación gloriosa que Dios tiene predeterminada para ellos en su gracia, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Es maravilloso que tengamos este nuevo pacto en el cual las promesas son incondicionales, son promesas eternas, nos muestran la soberana gracia de Dios. Y sin embargo, estos gálatas estaban abandonando esta gloriosa gracia del nuevo pacto y se estaban volviendo nuevamente, como hemos visto en esos versículos, se estaban volviendo, ¿no? Se estaban volviendo al pacto de la ley. Querían nuevamente guardar todas las ordenanzas de la ley y volverse a un pacto condicional que era de alguna manera imposible, ¿no? Que ellos cumplieran, ¿no? Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado. O sea, queréis ahora dejar a un lado la obra de Cristo, dejar a un lado su justificación por la fe, queréis dejar a un lado la santificación por gracia también, por el poder de su Espíritu Santo, y queréis volver de nuevo a un pacto que es una imposibilidad para el hombre, es un pacto que te exige todo, que no provee el poder para obedecer las ordenanzas, y estaban haciendo realmente una cosa que era completamente sin sentido para el creyente, ¿no? Se habían vuelto unos necios, como dice el versículo 3 de ese capítulo 3, tan necios sois, se habían vuelto unos necios, habían perdido el sentido espiritual y estaban poniéndose nuevamente bajo un yugo que de toda no le conviene de ninguna manera ponerse al cristiano, ¿no? Cristo nos ha hecho libres, nos ha dado un pacto incondicional en Jesucristo, un pacto de gracia, un pacto que no nos impone ninguna condición, sino solamente recibir por fe lo que Él ha dicho, recibir por fe lo que Él ha dicho, y recibir por fe todo, recibir por fe la salvación, recibir por fe el poder para la santificación, recibir por fe el perdón,
nos garantiza una relación personal con cada uno de nosotros, una relación íntima, personal. Yo pondré mi ley en vuestro corazón, una revelación personal de Dios, ¿no? Aquí la revelación en el antiguo pacto no era, por decirlo así, ni personal, ¿no? El pueblo le decía a Moisés, dice, sube tú, que nosotros, que no muramos, porque estaban temblando, ¿no? Cuando veían el poder de Dios manifestado, ¿no? Entonces era una relación así, por decirlo así, a distancia, ¿no? Con Dios. Y nosotros ahora tenemos el acceso glorioso a Dios individualmente y personalmente. Pondré cada uno, todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán íntimamente, tendrán comunión conmigo. Y entonces hay muchos cristianos que quieren ponerse de nuevo sobre esa distancia de Dios, quieren distanciarse de Dios, en vez de acercarse, como dice Hebreos 4, acercaos, dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Ahora los gálatas se estaban poniendo otra vez a distancia, se estaban yendo a distancia, y esto es lo que hacen muchas veces cristianos, ¿no? Muchos cristianos van a las congregaciones donde se reúnen, se ponen allí, dejan que sus líderes hagan de mediadores con Dios, que sean ellos los que digan cuál es la palabra de Dios, no se acercan personalmente a Dios, no oran, no van a la Biblia, dejan que haya todavía esos mediadores, se están poniendo a distancia de Dios, no cultivan la comunión personal con Dios, no oran, no leen, no buscan el propósito de Dios para su vida, no se gozan de... Y realmente esto lo hicieron los gálatas, pero si te pones a analizar, lo hacen muchos cristianos. Están colocándose nuevamente bajo mediadores humanos, los profetas de hoy, entre comillas, según ellos, son profetas, los apóstoles de hoy, según ellos, y todos los que vienen ofreciendo la bendición y pidiendo dinero también, de paso, y se han puesto nuevamente bajo ese yugo, ¿no? Bajo ese yugo, ¿no? Y se están perdiendo, y nos estamos perdiendo si hacemos esto lo mejor. Nos estamos perdiendo lo mejor. Tenemos un nuevo pacto, un velo rasgado, un velo rasgado. Cuando se rasgó el velo, los sacerdotes enseguida lo remendaron, porque los servicios en el templo siguieron por 40 años más, hasta que se destruyó el templo. Entonces el error de los gálatas es que nuevamente habían remendado el velo. Un velo abierto para cada hijo de Dios, para cada creyente, y los judaizantes dijeron, no, el velo remendado. El velo remendado. Y entonces hoy, en muchos sitios donde se profesa la cristiandad, hay un velo remendado. Hay un velo remendado. Y somos responsables cada uno de nosotros, porque la relación con Dios ahora es personal. En aquella época, un rey, un profeta, un sacerdote podía desviar un pueblo entero. Ahí tenemos el ejemplo de Jeroboam, que siempre que habla de él, siempre dice en el libro de Segunda de Reyes, el que hizo pecar a Israel, hizo que un pueblo entero pecara. Pero hoy somos responsables cada uno si permitimos que se levante un Jeroboam y nos desvíe y nos haga y nos engañe. Porque en el nuevo pacto la revelación es personal. Es personal. Pondré mi ley en tu corazón, escribiré mi ley en tu mente, perdonaré. Habla individualmente, es un pacto individual con cada creyente, con cada hijo de Dios. Entonces, no dejemos que nos remiende el velo nadie. Tenemos un velo abierto, tenemos un acceso por su espíritu a Dios, por medio de su espíritu tenemos acceso, como dice Efesios 2, por medio de un mismo espíritu, judíos y gentiles tenemos acceso al Padre. Y no permitamos que nadie nos remiende el velo, ni nadie nos diga, no, es que esto es así. No, yo tengo acceso a, perdona, mi velo no está roto, o sea, no está remendado, mi velo está abierto y tengo acceso a Dios y puedo tener comunión con el glorioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya desde aquí, de hoy para adelante, pongo móviles en